buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de agosto del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Bueno, en el capítulo 4 seguimos con el tema que mencionábamos el día de ayer, em, donde pues Pablo está tratando eh, de que los Gálatas, la iglesia de Galacia, vuelva a la senda de la fe, ¿sí? Él en una de sus expresiones les dice, habéis comenzado en el espíritu y estáis terminando en la carne. ¿A qué se refiere? Que ellos habían recibido el evangelio por fe, habían entendido que para poder ser salvos, pues no necesitaban las obras de la ley, sino la fe. Em, Porque la salvación, según nos expresa el Nuevo Testamento, no se gana por nuestras obras, sino que se recibe por fe. La salvación no es una obra del ser humano. De hecho, cuando en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva caen, dice que en el paraíso, en el Edén, había dos árboles principales. Habían todos, pero había dos principales, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual el Señor les prohibió que lo tomaran y les dijo, ciertamente el día que ustedes tomen de este árbol, ustedes morirán. Y el otro árbol era el árbol de la vida, que lo hemos entendido pues a través de la escritura y hasta el mismo Apocalipsis, que ese árbol de la vida es Jesucristo mismo, ¿sí? Jesucristo como el árbol que genera vida. Cuando Adán y Eva caen entonces, el Señor envía un querubín a cuidar el árbol de la vida y dice, no sea que ellos se extiendan su mano y se salven, porque si el ser humano hubiera, digamos, accedido a la salvación por su obra, así fuera extender la mano ya era una obra, extender la mano era una acción, pues obviamente hubiese negado la efectividad de la misericordia y la bondad del Señor. Solo piense que si entendiendo que el Señor fue el que nos dio la salvación, a veces somos tan jactanciosos, tan altivos, tan incluso insensatos a la hora de reconocer la obra de Cristo, pues qué tal que nosotros hubiésemos participado en la salvación. En la salvación no participamos, por eso la salvación no se gana por las obras ni por ningún motivo, sino que solo se recibe, porque no es un acto de merecimiento, es un acto de gracia. Y dice la Biblia que pues la gracia, para que sea gracia, es algo que se recibe sin merecerlo. Entonces, esta es como la discusión que está teniendo Pablo con los Gálatas, que ellos habiendo conocido al Señor por fe, habiendo accedido a la salvación conforme a la gracia del Señor, pues ahora estaban volviendo a prácticas religiosas que negaban la efectividad de la fe y donde ellos obviamente iban a experimentar un poco de confianza en sí mismos por las prácticas religiosas. Y esa es la discusión que está teniendo Pablo con ellos. En el capítulo 4, que lo empieza en el capítulo 3, continúa con esta, digámoslo así, analogía del heredero y hace una comparación del hijo con el esclavo del heredero y explica cuál era la función de la ley, algo lo mencionamos ayer. Dice, por ejemplo, el capítulo 4 versículos 1 y 2. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, esto también nos da un poco de coherencia con la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, cuando habla de la inmadurez espiritual y la compara, pues, los compara como niños, ¿sí? Aquí está hablando que el que sabe y entiende también vivir no bajo
el rigor de las leyes y el legalismo del cumplimiento de las leyes, sino que vive en la libertad del espíritu. Bueno, es muy complejo y es muy delicado también cómo se interpreta esto de la libertad, esto de la gracia, porque también en desconocimiento, algunos se van, y eso lo mencionaba ayer, al otro extremo que es nocivo, que es el abuso de la gracia, ¿sí? Quien en verdad entiende, reconoce que su salvación no es obra de sus manos, no es obra de su esfuerzo, sino que es el resultado de la misericordia, la bondad del Señor y que se recibe por fe, pues obviamente desconocer eso nos aleja y llena nuestro corazón un poco de arrogancia. Entonces, en esta primera parte, Pablo nos hace una analogía del heredero, ¿sí? Del heredero pues que seguramente mientras va madurando no será completamente libre, pero que al fin y al cabo tiene una herencia conforme a la promesa. Dice el versículo 3: así estábamos nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero... Dice el versículo 4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, y esto es algo muy importante, muy impactante el mensaje, a diferencia de lo que ellos están acostumbrados a escuchar y a ver, porque la relación que tenía el pueblo de Israel bajo el pacto mosaico no era precisamente una relación muy cercana, ¿sí? No era tanto la relación de padre e hijo, sino de Dios y pueblo. Entonces, esta relación era un poco más, digámoslo de alguna manera, más rígida, más protocolaria, ¿sí? Se limitaba más como a estas acciones, pero el Señor, el mismo Señor Jesús, cuando viene, Él empieza, al fin y al cabo, Él es el camino, ¿sí? Y Él empieza como a quitar esa brecha, esa distancia que había entre Dios y su pueblo, ¿sí? Y Él mismo se va a empezar a referir a Dios como Padre y va a referirse a su pueblo como hijos. Y solo el concepto, solo ese cambio de paradigma, digámoslo de esa manera, ya genera una ruptura a esa distancia, ¿sí? Había una distancia enorme entre el Señor y su pueblo. Por eso y era escandaloso, cuando usted mira los evangelios, era escandaloso que el Señor se refiriera a Dios como su Padre, ¿sí? Les generaba mucha molestia porque les parecía incluso irreverente referirse a Dios como su Padre. Pero esa es la verdad, porque somos herederos, somos amados eternamente, somos el fruto del amor del Señor, y obviamente pues no tiene sentido que un padre trate a un hijo con una distancia y que lo maneje bajo el rigor de la institución, ¿sí? Eh, pues algo hermoso que tiene la paternidad es que hay una cercanía, hay confianza, hay pues una interacción directa, no hay un protocolo establecido. El hijo no va donde su padre con un protocolo, el hijo no se rige por unos tiempos exactos, y eso era lo que el Señor quería enseñar. La libertad no malinterpretada como muchos que la usan como ocasión de pecar, ¿sí? Y de actuar deliberadamente en contra de la santidad y la bondad del Señor, sino la libertad para podernos acercar al Señor tal cual somos sus hijos, ¿sí? Entonces esa libertad, de nuevo, muy mal interpretada, se cree que es una licencia para pecar y actuar de manera arbitraria y deliberada en contra de lo que es el Señor, sino que es la libertad que Él nos concede para que tengamos acceso a Él y disfrutemos su paternidad. Como les decía, el Hijo no necesita ningún tipo de protocolo, no necesita ningún tipo de forma
para acercarse a su padre, para escuchar a su padre, para ser instruido por su padre, pero también para ser protegido y provisto por su padre. Así que eso es lo que Pablo les está diciendo, venga, ¿qué les pasó? Ustedes estaban en libertad, ustedes estaban cerca del Padre y esta religiosidad y este volver a estos rudimentos es como pues distanciarse del Padre. Eso es lo que les está diciendo, se están comportando como esclavos. El esclavo cuando va a su amo, el esclavo tiene que guardar una distancia. El esclavo tiene que tener seguramente unas formas de poderse acercar a su amo, no en todo tiempo, sí, tiene que haber ciertas normas, pero el hijo es libre y el hijo es libre para venir cuantas veces quiera, como quiera y plantear pues una relación completamente cercana. Esa es la libertad de la que está hablando San Pablo, porque lo que él está explicando es que estas leyes rigurosas ponían de por sí una distancia enorme entre Dios y su pueblo. Entonces, por eso, él viene hablando pues del heredero, ¿sí? Del heredero que es libre, que debe madurar para experimentar esa libertad en contra pues del esclavo que no lo puede hacer. Por eso dice por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, ¿sí? Abba Padre. En las referencias em, que cuando el judío se refiere al Señor, usa varios términos, entre ellos, por ejemplo, Hashem, ¿sí? Que es una referencia muy, muy respetuosa, ¿sí? Hashem quiere decir el nombre. Como ellos por respeto no dicen el nombre del Señor. El nombre del Señor no hay manera de saber cómo se decía, porque no se pronunciaba. Entonces, algunos dicen que se decía Yahvé, que se decía Yahweh, que se decía Jehová. No, la verdad, admiro los que lo hayan descubierto, pero como ese nombre no se decía y en la antigüedad del hebreo no tenía vocales, entonces pues es muy difícil establecer claramente cómo se pronunciaba, porque para ellos era impronunciable, de tanto respeto y tanta reverencia que considero que es válido porque uno al papá no le dice por el nombre, uno al papá le dice con cariño, de acuerdo pues a su dignidad, es mi padre, ¿sí? Pero tampoco le voy a decir por el nombre. O sea, la confianza no necesariamente implica irrespeto. A mayor confianza y cercanía, pues tiene que haber más respeto, ¿sí? Y ellos, en eso estoy de acuerdo en el respeto, pero se iba un respeto al otro lado. Entonces, por ejemplo, miren este término, Hashem, el nombre, ¿sí? Otros un poco más cercanos le decían Adonai, es otra expresión que se lee o así se dice en el Antiguo Testamento, que quiere decir como mi Señor, pero miren que sigue siendo un término distante, ¿sí? Mi Señor. Algo así como yo soy tu súbdito y tú eres mi Señor. Sigue siendo distante. Eh, Hay otros términos, no los recuerdo en este momento, pero aquí Pablo está diciendo, pero el Espíritu que está en nosotros nos impele a decirle Abba, Padre, ¿sí? Esta expresión Abba es una expresión muy cariñosa, muy afectiva, ¿sí? Muy cercana hacia el Señor. Y para ellos era irrespetuoso que alguien le dijera Abba, ¿sí? Mi padre. Es la expresión de niño a su padre, la expresión cariñosa, tierna, dependiente, cercana que tiene el niño a su padre. Pero ¿qué dice? El espíritu en nosotros nos lleva a decirle, a clamarle Abba Padre, ¿sí? Y termina diciendo esa parte y ya no eres esclavo, entonces eres hijo, y si eres hijo, heredero por medio de Cristo. La otra parte es un llamado personal, la otra parte del capítulo 4 que Pablo le hace a la iglesia de Gálatas que no vuelvan a la esclavitud, ¿sí? Pues él les dice, ustedes en otro tiempo no conociendo a Dios servían a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire lo que dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo que de vosotros,
que haya trabajado en vano con vosotros. Ojo que la Biblia exhorta, hablando del Antiguo Testamento, al memorial, a hacer memoria de, a no olvidar las obras que el Señor ha hecho, y es completamente válido y lícito. Y la Biblia menciona unas solemnidades, unas celebraciones solemnes como recordatorios de la obra del Señor, pero más que recordatorios, es que las fiestas solemnes del Señor tienen un sentido escatológico. ¿A qué me refiero escatológico? A que tienen que ver con el desarrollo de la historia de la humanidad con el Señor y los últimos tiempos. Exactamente se refiere a eso, temas de los últimos tiempos. Y esas fiestas solemnes no solo son un memorial de lo que pasó, que se cumplió, sino una preparación de lo que vendrá. Por eso el Señor dice, ténganlas presentes, celébrenlas como ese memorial. Pero, como les mencionaba ayer, los judíos le metieron más com- complejidades a los principios del Señor. Yo les había hablado que había mandamientos, estatutos, que había preceptos, pero los judíos le meten como normas adicionales o tratando de aclararlas o darles aplicación a esos principios, estatutos, parámetros, mandamientos, pues terminan alargando el cuento y complicando el cuento. Entonces, que el primer día del mes hagan esto, que el último día, a ver, había unos principios dados por el Señor, pero ellos se fueron un poco más allá, ¿sí? Entonces dice, ustedes guardan los días, guardan que el sol, que la luna, que tal día, tal cosa, y se fueron un poco más allá. De hecho, hay muchas celebraciones que hacen hoy los judíos que no necesariamente son bíblicas, ¿sí? Que no, y que ni siquiera están establecidas como mandatorias de parte del Señor, ¿sí? Bueno, entonces él les está hablando en esta segunda parte sobre eso, sobre, pues ustedes ya son libres, no tienen que volver a vivir bajo estos esquemas, no tienen que volver a la esclavitud, ¿sí? Y está eh, eh, dándoles a entender de que pues la idea de la vida es dar pasos hacia adelante y de ninguna manera volver atrás. Les dice en el versículo, es tan desesperante o tan angustiante lo que Pablo está viendo en los Gálatas que les dice en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tenía que ser una angustia enorme la que Pablo estaba experimentando. Y la tercera parte de este capítulo, entonces la primera parte tiene que ver, es una analogía del heredero y el esclavo. La segunda tiene que ver con ese llamado personal, por eso estas expresiones personales de angustia de Pablo para que no vuelvan a la esclavitud. Y la tercera es una alegoría que hace entre Sara y Agar. Brevemente acordémonos que Abraham, ya pues con su nuevo nombre, tenía una esposa, ellos eran ancianos, pero además de ancianos, Sara era estéril, no podía tener hijos. El Señor le da una promesa a Abraham y le dice que le va a dar no solo un heredero, sino que en los lomos de ese heredero le iba a dar la oportunidad de bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sí? O sea, cuando el Señor le dice, mire los cielos, cuente las estrellas, cuente la arena de la tierra si es posible. Y como no es posible, asimismo será su herencia. Y esa herencia sería una herencia espiritual. No podía ser simplemente una herencia biológica, porque no todos iban a descender de Abraham y Sara. En medio de la promesa, en dificultades de sintonización de la voluntad del Señor, pues Abraham y Sara, ante la demora y algunas situaciones, pues terminan tomando una decisión equivocada que fue permitirle, ojo, esto era una costumbre de la época, era una costumbre del entorno cultural en el que estaban Abraham y Sara, y era que si la ama de la casa, la señora de la casa no podría tener hijos, una esclava era como una especie de subrogación de vientre, para tratarlo de explicar de alguna manera, y esa hija o ese hijo
de la esclava era legalmente hijo de la señora, ¿sí? Entonces, Abraham y Sara acordaron que Abraham se llegara a Agar y que ese hijo iba a ser el hijo de la promesa. Así lo interpretaron y no los podemos juzgar porque eso nos pasa a nosotros. Mal interpretamos a veces la voluntad del Señor, sus órdenes, lo que Él nos promete y pues como que el Señor nos promete algo y tratamos de darle la interpretación, ¿sí? Ellos lastimosamente lo hicieron y cuando nace Ismael, hijo de la esclava de Agar, Agar era egipcia, pues Agar cambia de actitud, Agar ya como que se quiere, se cree la señora de la casa, para Sara fue muy maluco y pues hubo ciertas dificultades. Luego nace Isaac de manera milagrosa de Sara y obviamente pues Isaac era legalmente el heredero. Y empezó a haber disputas, diferencias, conflictos entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac. Esto representa un conflicto y es lo que Pablo está haciendo una alegoría que Agar representa la esclavitud y que Sara representa la libertad. De nuevo, la libertad, o sea, el término libertad en la Biblia no hace referencia a hacer lo que a mí me parezca, cuando a mí me parezca, con quien me parezca. La libertad tiene que ver en que no hay obstáculo alguno, no hay dificultad ni humana ni celestial para que cada uno de nosotros se acerque a Dios como su Padre y podamos disfrutar de su amor y de su presencia. No hay obstáculo alguno. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo fue roto, demostrando que quedaba acceso al Padre. La libertad implica que yo no tengo que esperar una hora específica, que yo no tengo que esperar una norma específica para ir al Señor, para disfrutar de su presencia, sino que en todo tiempo, a la hora que sea, día, noche, el festivo, el día laboral, lo que sea, yo puedo estar con el Señor. El Hijo es libre y el Hijo es dueño de todo, es heredero de todo y lo disfruta de la mejor manera, pero también lo cuida, pero también procura incluso mejorarlo. El esclavo no, el esclavo solo está buscando cómo se aprovecha, el esclavo solo está buscando un beneficio personal y egoísta. Como el esclavo, no, las cosas no son de él, ¿sí? Entonces por eso él no le importa, porque no es de él. Entonces no lo cuida, no lo administra con sabiduría y mucho menos va a mejorarlo. Pero el hijo que sabe que es heredero, que sabe que todo lo que el padre puso en sus manos es del padre y es de él, pues lo va a cuidar, lo va a mejorar, eh, lo va a agradecer, lo va a disfrutar. Entonces empieza a ser esta alegoría entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre, aduciendo que el hijo de la esclava está regido por la ley, por eso dice que proviene del monte Sinaí, y el hijo de la libre viene por la promesa, ¿sí? Una promesa que se fundamenta no en los méritos, sino en una decisión soberana del Señor, y eso es lo que se llama gracia. Nosotros entonces somos el fruto del amor, de la bondad, de la gracia del Señor. Nosotros no merecíamos nada, absolutamente nada. Y ese es un muy buen principio de fe, de que yo no merecía nada. Y aún así me amó. Y aún así envió a su unigénito. Y aún así Cristo me amó tanto que fue a la cruz por mis pecados. No lo merezco, ¿sí? No hice nada para tenerlo. Solo fue su bendita gracia y amor. Ahora, si a mí me dan algo de gracia, yo no me voy a poner a complicar la vida, a cuestionar cosas que a mí no me competen, porque a mí sí y a otros no. Y no voy a entrar en detalles, no voy no, bendito es el Señor que halle gracia delante de sus ojos. Y esa gracia, de nuevo, se agradece, se disfruta, se valora, se cuida y se trata de compartir, que eso es lo otro. Cuando a mí me dan algo sin merecerlo,
y es algo ilimitable, que no se acaba, que no se agota, ¿sí? O sea, una cosa es que a usted le den algo que no se merece, pero que se agota. Entonces me imagino que usted lo cuida y lo reserva, pero cuando es algo que es inagotable, que por el contrario pareciera que entre usted más lo comparte, más se multiplica, entonces esa gracia, que Pablo también lo explica, es la que me lleva a anunciar a otros, a reconciliar a otros con el Padre, ¿sí? Esa gracia me lleva a mostrarles a otros el camino para que lleguen al Padre, para que tengan esa relación en libertad con el Padre, ¿sí? De esa manera es que el Señor espera que vivamos, por eso vivir por fe, vivir en la fe. Y esa vida en la fe, sin duda alguna, implica humildad. Humildad porque reconozco que todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él y que me lo quiso compartir porque haya gracia en sus ojos, no más. Uno, humildad, gratitud de la misma manera, porque cuando uno reconoce que ha recibido, pues y ha recibido algo extraordinario, su corazón se llena de gratitud, pero también implica un esfuerzo en esa gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es un esfuerzo para poder retribuir digámoslo, en obediencia, pero también no limitarlo a mí, pues a mí, sino poderlo extender a otros. Y eso es lo que Pablo está angustiado porque dice, claro, así que les invito a que terminemos este tiempo en oración, dándole gracias al Señor y reconociendo que somos, como les acabo de decir, el fruto de la gracia, de su amor, de su bondad, y que, y que el Todopoderoso ha querido extender esa misericordia a través de Jesucristo y que somos realmente hijos, herederos, conforme a la promesa y no simplemente esclavos. Señor, te agradezco tu santa palabra y te pido que por favor nos des inteligencia y sabiduría. La necesitamos, Señor, porque tu palabra tiene una complejidad, Señor, y una complejidad que solo se puede resolver, Señor, y es por el Espíritu, porque no son las palabras escritas simplemente, sino la intención de ellas para nuestro corazón. Pídale al Señor, dígale que le dé inteligencia y sabiduría en la visión, entendimiento en la verdad divina. Dígale, Padre eterno, yo te pido que la luz de tu Espíritu me permita asimilar y comprender lo que soy para ti y por ende, Señor, el plan que tienes para mi vida. Bendícenos, Señor, danos tu bendición, que tu bendición sea esa comprensión del papel que tenemos en este mundo conforme a lo que somos. Yo te agradezco porque me has dado libertad, porque me diste libertad para acercarme al Padre, Señor Jesús. Porque como tú y el Padre son uno solo, nos permite ser uno solo contigo, en unidad con el Padre y tu Espíritu. Gracias porque tengo libertad para llegar a mi eterno Padre cada vez que quiera, lo requiera, Señor. Y que no hay impedimento alguno, porque el impedimento que era el pecado y mi ignorancia, tú, Señor, con tu instrucción y con tu perdón lo has quitado. Gracias y te pido por favor que no nos sueltes de tu mano, que nos ayudes a crecer, a mejorar, a madurar y a entender, Señor, lo que tú cada día pones delante de nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor, que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.